Alberto Espinosa, semana 3 sin huérfanos de Fran y Zuzquiza. Madre mía, cómo le estoy echando de menos. Se me está haciendo muy cuesta arriba cada vez que abro el micro y no está ahí al lado. Que lo estás Ahora ya le voy a fenomenal. perdonar todas sus tonterías, su humor nocivo, sus chorradas absolutas. Todo me va a parecer estupendo cuando vuelva. Ha crecido este podcast desde que no está. Lo presentas tú, pero eones ha crecido. Qué macho. vergüenza, Ya te lo digo, por favor. Ya te lo digo. Pues nada, antes de comenzar de nuevo con nuestros invitados Juan Carlos y Julio, empezamos Mindfast buscando los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde puede llegar la humanidad en la Luna. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfast, bienvenidos una semana más. Estamos buscando ese límite de la humanidad en la Luna. Tenemos como invitados a nuestros amigos Juan Carlos Prazo y Julio Enviz, que son los autores de Guerras Lunares, una novela que, como os comentábamos la semana pasada, pues explora todas esas posibilidades, donde el género humano llega a establecer diferentes bases en el polo sur de la Luna y de las diferentes vicisitudes que ocurren allí, con nacimientos, con peleas, con reparto de territorio, un territorio que en teoría es irrepartible, pero la humanidad siempre va por delante de la legislación y la ambición humana no tiene límites, con lo cual pues vamos a hablar un poco de cuáles son las posibles repercusiones de esa carrera espacial en la que estamos inmersas y a cuál ha dado pistoletazo de salida la misión Artemis 2. Vamos a hablar de las subsiguientes Artemis y de todo lo que puede venir en los próximos 30 años, que es el horizonte temporal hasta que se está elaborando el desarrollo de guerras lunares. Juan Carlos, Julio, bienvenidos de nuevo. ¿Cómo estáis? Muy bien, contentos de estar aquí de nuevo. Muy buenas tardes. ¿Se os ha pasado rápido la semana que sí? Sí. A la velocidad de la luz. Claro. Es lo que tiene el estar esperando. Una cosa, Sergio. Con muchas ganas. Antes de hablar con nuestros amigos, tienes que recordarnos a dónde va el dinerito de la gente que escucha Mindfast con nuestros Haces muy bien recordármelo, cositas. porque ya estaba yo tan enfocado en lo nuestro. Recordad que Mindfast es un podcast benéfico y que todas las escuchas van directamente relacionadas a mejorar un poco el mundo, y en esta fase de la temporada estamos donando toda la adquisición económica que tenemos para Pupa Clown, que son payasos de hospital y que ayudan a mejorar la vida de los niños que están hospitalizados. O sea, que no os enfadéis cuando salga publicidad por vuestros auriculares o donde estéis escuchando, y pensad que estáis ayudando a hacer el mundo un poquito mejor. Y ahora sí. Ahora sí, Alberto Espinosa me da el ok para poder hablar con nuestros invitados. Para lanzarnos a la luna primero. Para lanzarnos a la Luna y al futuro, porque si estuvimos hablando la semana pasada de cómo sería pues una posible introducción del género humano en la Luna, con las dificultades que puede tener a nivel de colonización, incluso biológicas, en esta fase o este segundo programa vamos a hablar un poco de cómo realmente vamos a llevar a cabo esa posible colonización de la Luna. Y cómo puede ser también que las diferentes naciones estén planeando el realizar ese alunizaje para crear bases permanentes y que nos permitan dar el siguiente salto, que probablemente sea Marte. Juan Carlos, Julio, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo se va a desarrollar este alunizaje por parte de la humanidad creando esas bases permanentes? Bueno, pues lo primero es que tenemos ahora mismo dos estados muy grandes, los hegemones del mundo en realidad, que son China y Estados Unidos, que son los que están haciendo una carrera espacial en cuanto a la Luna. No sé si China está corriendo mucho o simplemente sigue sus planes, pero Estados Unidos sí que está al menos inmersa en esta carrera, ¿no? China tiene el programa Chang'e, que es el nombre de la Luna, como dijo Jesús la semana pasada, la diosa de la Luna suya. Y esa misión incluye llegar antes de 2030 a pisar la Luna. El problema de China es que tiene un montón de agencias diferentes y tiene en concreto, por ejemplo, la agencia que controla el tema de astronautas es militar. Eso implica que de China pues no sabemos mucho lo que hace. De hecho, la agencia que conocemos China es una agencia que se encarga solamente de colaborar o tratar con otras agencias espaciales extranjeras. Y esa es la que conocemos habitualmente, pero esa ni siquiera hace las misiones, solo hace las de colaboración,
que algunas hace también de colaboración. La cuestión es que China, pues posiblemente cuando lleguen allí y lo graben en vídeo, entonces nos enteremos después de que, oye, hemos llegado ya y ha salido todo bien, pero a posteriori. En cambio, Estados Unidos pues tiene el programa Artemis, ¿no? Que se componía originalmente de 3 misiones, Artemis 1, 2 y 3, pero que ahora ya han cambiado y van a ser 4 misiones, en la que en Artemis 1 se envió una nave sin tripulación a la Luna para volver a repetir esa hazaña, porque no es sencillo, y Artemis 2, que la vimos hace unas pocas semanas, en la que 4 astronautas volvieron a la Luna, aunque no bajaron a la Luna. Simplemente dieron la vuelta a la Luna y regreso para la Tierra, lo cual no es nada sencillo. Se ha vuelto a hacer después de un montón de años y bueno, y lo han logrado y todo ha sido un éxito. Y las siguientes fases que quedan de ese programa son Artemis 3 y Artemis 4. En Artemis 3 quieren ir y volver a pisar la Luna, en teoría en el Polo Sur. Y en Artemis 4 quieren ya establecer una especie de colonia temporal, digamos. Van a llevar, seguramente, todavía no está definido todo esto, ¿no? Pero seguramente lo que hagan es que el propio módulo lunar se quede allí para, como base inicial para ir haciendo el resto de base y efectivamente colonizar ese polo sur de la Luna. Una diferencia importante de los dos programas espaciales es que en Estados Unidos sí existe una colaboración público-privada bastante importante. De hecho, están todavía debatiendo si van a contar con los módulos de SpaceX o incluso se habla que podría ser Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, la que pudiera proponer una solución para crear ese primer alunizaje. Sin embargo, en China pues es todo mucho más público. No parece que las entidades privadas, por las propias características del país, pues pinten tanto. ¿Esto a vosotros os parece una ventaja o una desventaja? Es decir, el contar con empresas privadas que puedan poner su conocimiento al servicio de la ciencia es un impulso mayor que el que puede ser tener la vía del gobierno por detrás. Julio, cuéntanos. El ministro de Exteriores de China, el señor Wang Yi, siempre recuerda que China tiene miles de años, a diferencia de Estados Unidos, que tiene 250. Eso es parte de la propaganda habitual del gobierno chino, pero sí que está claro que tiene una ventaja comparativa para la expansión espacial y para cualquier programa espacial, que es el no ir a elecciones cada 4 años. Con nosotros no queremos decir que seamos partidarios de las dictaduras, pero en el programa espacial y no teniendo problemas para aprobar presupuestos públicos, porque no tienes que pactarlos con nadie, sino con una decisión unilateral del Ejecutivo, le favorece a China, más allá de que Estados Unidos tenga que contentar a las empresas del entramado aeroespacial de SpaceX, Blue Origin o Boeing o tantas otras empresas que le permiten llegar más allá. China, el gobierno actual no va a cambiar en unas elecciones generales dentro de un par de años y entonces sí que se pueden dar el lujo a planificar más allá de 4 años. Pasa muy a menudo con programas poco rentables socialmente, como puede ser la creación de una nueva central nuclear. En una democracia es prácticamente imposible, porque antes o después de que se termine una central nuclear va a cambiar el gobierno y la va a tumbar. Y en este caso, que China sea una dictadura de partido único le favorece a la hora de hacer la expansión hacia la Luna. Sí, tú lo has dicho, Julio, porque es verdad que este tipo de gobiernos piensan a largo plazo. Por eso China al final siempre está un poco más adelantada a nivel tecnológico, ya no te digo en inteligencia artificial, que el resto de países que normalmente están más preocupados por ganar las siguientes elecciones cada 4 años y mantenerse en el poder y en el puesto, que en China, que esa es la parte positiva que tiene una dictadura, ¿no?, como China, donde al final controla un poco todo el proceso, tanto público como lo poco privado que hay. Pero dentro de todo este proyecto, ¿verdad?, que Artemis 2 ya nos ha dado muchas alegrías, ya no te cuento ya con Artemis 3 y cuando esté la estación orbital, ¿no?, el Lunar Gateway, y por supuesto que China va a hacer lo suyo, ¿no?, va a crear una segunda estación lunar paralela a Artemis. Pero todo esto ahora mismo no sería posible sin SpaceX y sin la nave Starship, que es clave, ¿no?, para hacer viable todo esto, seleccionada por la NASA como módulo de alunizaje para Artemis. En principio, como bien ha dicho Jesús, pues un módulo de SpaceX fue seleccionado para utilizarse como
sistema de alunizaje, rover de alunizaje, pero creo que Blue Origin interpuso alguna demanda para también optar a esa posibilidad y ahora mismo creo que es un concurso abierto. O sea que ya no está tan claro que vaya a ser esa cápsula, creo que no sé si Dragon o Starship modificada, creo que es una Starship modificada, la que finalmente se pose en la Luna, porque parece ser que Blue Origin también estaba jugando sus cartas y que aquí parece ser que los americanos no se han casado con nadie y han dejado abierto un poco el concurso para el que antes llegue y el que más barato lo haga. No sé si, Juan Carlos, tienes tú la misma información. La cuestión es que incluso el propio Elon Musk lleva muchos años ya diciendo que tenemos que ir a Marte, y para él la Luna no era uno de sus objetivos, porque su objetivo siempre ha sido Marte, ¿no? Porque en Marte sí se pueden hacer colonias con visión a largo plazo, digamos, mientras que en la Luna es muchísimo más difícil, porque el propio regolito no tiene nutrientes para las plantas, así que tendríamos que llevar desde aquí los nutrientes y el estiércol y los insectos para polinizar un invernadero en la Luna. Quiero decir, no es nada sencillo, ¿no? El tema es que Elon Musk, creo que fue en febrero o a principios de marzo, ya cambió y dijo que no, que primero a la Luna y desde la Luna ya vamos a Marte. Y al final lo que ocurre aquí es que tenemos un conflicto entre empresas que buscan sacar dinero del Estado a base de vender sus cohetes. Esta misión Artemis pues no ha sido SpaceX quien la ha lanzado y veremos cómo sigue ese conflicto. De hecho, Elon Musk entró en el gobierno de Trump y seguramente en parte lo hizo no por arreglar el país, sino por tener privilegios de cara a que SpaceX fuese elegida, aunque él decía que no. Aquí tenemos un conflicto entre empresas y no se sabe quién será la que finalmente consiga este proyecto, pero tenéis razón en que ahora mismo está un poco abierta la NASA a elegir uno u otro y elegirá el que mejores prestaciones y más seguridad le dé en los distintos vuelos. Has introducido un elemento que tenía apuntado para comentar luego y es una de las problemáticas también que puede tener una futura base espacial, que es la alimentación de los colonos. ¿Cómo van a comer? Porque claro, no se puede llevar toda la comida para tanta gente con el coste que tiene y las dificultades que tiene logísticamente. Entonces, ¿qué soluciones se proponen y cuáles habéis desarrollado en la novela si tenéis algo pensado para esto? Pues aquí la solución a día de hoy es llevar comida deshidratada, hidratarla en el sitio y tomársela, ¿no? Y es como se hace en la estación espacial y demás. Se han probado a hacer cultivos en ingravidez en la estación espacial y hasta cierto punto las plantas crecen. Al faltarles la gravedad no tienen tan claro hacia dónde tienen que crecer, pero cuando les pones luz parece que sí que tiran, ¿no? Y con distintos sistemas como aeroponía o hidroponía. De hecho, en la estación china, hace poquito, taikonautas han cultivado tomates en ingravidez y se lo han comido y decían que estaban ricos y demás. Tampoco van a decir otra cosa, evidentemente, que se cortan los fondos. Por la cuenta que les traen. Claro. Pero la cuestión es que en la Luna, al principio, será con bolsas de comida deshidratada, se hidratará con el propio agua que se saque del polo de los cráteres de sombra eterna, pero es lo que digo, no se puede cultivar en el regolito directamente. De hecho, cuando veáis noticias donde se dice que se han cultivado plantas en regolito lunar, si se mira la letra pequeña, suele ser que se ha usado un 30% de regolito lunar y un 70% de terreno del planeta, digamos. No con un 100% de regolito, porque no hay nutrientes, no hay compuestos con fósforo, no hay fosfato, no hay nitrógeno, no hay carbono. Esas cosas faltan en el regolito lunar. O sea que paradójicamente en Marte, igual que pasa con la película, es más fácil cultivar lechugas y patatas que en la Luna. En parte sí. Además tiene una magnetosfera un poquito más potente que la de la Luna, no está tan mal con la radiación, tiene una atmósfera aunque sea muy tenue. Sí, sería mejor Marte para cultivar que la Luna. Julio. En la novela Artemis de Andy Weir, que acaba de ha vuelto otra vez al mainstream con su nueva película protagonizada por el proyecto Hail Mary, tiene una pequeña novela altamente recomendable, por cierto. La película está muy bien, no tan buena como la novela, pero la película está muy bien hecha. No me sorprendía tanto una película de este estilo desde Interstellar, o sea que la recomienda a todo el mundo, que a todos nos ha encantado. Tiene una pequeña novela que yo espero que se adapte al cine, que se llama Artemis, sobre la primera ciudad de la Luna con el mismo nombre que el programa espacial estadounidense. Y en Artemis lo que comen son fideos
con saborizantes de todo tipo. Entonces, es muy gracioso porque tienen 300 tipos de saborizantes, pero los fideos son todos iguales. Y los fideos habrá que mandarlos desde la Tierra. Pero eso tampoco es extraño a la humanidad. Es decir, en el Reino Unido prácticamente el 80% de los alimentos vienen de fuera del Reino Unido. Y sin embargo, sigue siendo una potencia económica. Serán entonces los fideos más caros que uno puede tomar, ¿no? Porque el coste de llevarlos allí será disparado completamente. Totalmente, pero... Ni una estrella Michelin, vamos. Totalmente, pero probablemente tengan 300 saborizantes. Muy bien. Bueno, también habíamos hablado en el programa anterior de que sería cuestión de tiempo de que haya el primer nacimiento, pero tampoco estamos exentos a que haya un primer incidente, ¿no? En la Luna. En algún momento vía un accidente, vía alguna problemática con el regolito, vía alguna deficiencia de materiales, es posible que haya un deceso o alguna pérdida en la Luna. ¿Cómo podría también afectarnos eso? Alguien que muera allí, desde el punto de vista del golpe moral a la humanidad, ¿cómo podría tratarse? Pues Julio, si quieres cuenta tú la parte social y cuento yo un poquito la parte más técnica, digamos. A ver, la muerte tiene legislación desde que el ser humano existe, es decir, está todo regulado y demás. La cosa es, nos enfrentamos ante un vacío legal en todos los aspectos que va a ir llenando. Está claro que en principio se aplicarán las leyes de los países en los lugares donde pertenezcan a ese país, pero que está claro que en el momento que haya una presencia permanente de la Luna, las Naciones Unidas tendrán que reunirse y crear un nuevo cuerpo legal para todos los casos como este que te refieres. Eso es evidente. Oye, Julio, tú como politólogo y además que conoces bien la legislación un poco internacional, como bien sabéis, pues desde hace tiempo, desde hace años, se vienen vendiendo trocitos de la Luna. Es decir, que ya hay parcelas privadas que la gente ha pagado su suma correspondiente para decir este trocito es mío, ¿no? De determinados cráteres o de determinados mares, ¿no? Como el Mar de la Tranquilidad. Cuando al final esta colonización se haga ya en serio, ya haya allí bases, sean estadounidenses, sean chinas o sean de la India, ¿qué va a pasar con toda esa gente que ha pagado un dinerillo, mucho poco, y que dice que tiene su trocito de la Luna? ¿Va a haber un derecho de propiedad? ¿Hay alguna nación que se apropie de todo esto? ¿Va a haber un derecho internacional precisamente para que cada uno le corresponda un trocito de la Luna? ¿Cómo lo habéis planteado eso? Eso, para empezar, es una estafa, como el que compra... Sí, ya, eso lo sabe todo el mundo, pero lo han pagado. Claro, pero es que de manera legal podrán reclamar a la persona que le vendió una propiedad que no era suya. Es decir, cuando yo vendo una vivienda que no es mía, el comprador no tiene por qué reclamar a las Naciones Unidas o a Estados Unidos o a la Unión Europea, sino al estafador que le ha vendido un producto del cual carecía. Lo que está claro es que a día de hoy la única norma que se aplica es la del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que es muy parecida a la de la Antártida. Tú no puedes comprar una parcela en la Antártida, ni sembrar en la Antártida, ni irte a vivir a la Antártida. Y con la Luna pasará parecido. Nos encontramos ante un modelo donde vamos a intentar evitar que pase lo de la conquista de América, que pase el uti postiodetis, que no sea la ley del más fuerte, del que planta la bandera, pero desde luego los particulares no van a tener vela en este entierro. De hecho, el tratado que comenta Julio, hay 2 puntos. El tratado no es demasiado extenso. Yo les recomiendo a los oyentes que busquen en el BOE, porque está el tratado ultraterrestre y se lo pueden leer, ¿vale? Y no es demasiado largo. Pero hay 2 puntos interesantes que son los que hemos aplicado en la novela, y uno es que ningún Estado puede tomar posesión de ningún objeto celeste ni de ninguna parte de un objeto celeste. No se puede tomar posesión de nada. Pero hay otro punto que dice que tampoco puede perjudicar misiones en curso de otros estados. De manera que, aunque ningún estado podrá tomar posesión de ninguna zona de la Luna, pero si yo pongo un robot a dar vueltas en una de las islas de luz, de esas 14 islas de luz del Polo Sur, pues otra nación no podrá venir a aterrizar en esa zona porque me puede afectar a mi misión en curso, a mi robot que está dando vueltas. De manera que no se puede tomar posesión, es cierto, pero si yo ya estoy allí, otro no puede venir, porque entonces me puede perjudicar. De manera que ahí surge el conflicto, claro. Juan Carlos, Julio, porque vuestra novela va de ciencia ficción. Damos por hecho que evidentemente la Luna está deshabitada, que no hay selenitas allí, ¿no?
Por cierto, como curiosidad, sabéis que el primer hombre que pisa la luna dentro de esas novelas de ciencia ficción, que antes se llamaban novelas de anticipación, tiene nombre español, que es la novela de Francis Godwin, que era un obispo inglés, y la novela que publica El hombre en la luna, que por cierto la publica póstumamente, porque como era obispo, pues parece que publicarlo en vida le hubiera ocasionado algún que otro problema. Bueno, pues el que llega a la luna y el que se encuentra con esa civilización selenita se llama Domingo González, que es un hidalgo sevillano, y además lo hace desde el Teide, es decir, desde ahí se propulsa, en fin, con sus gansos gigantes y salvajes. Lo digo como curiosidad porque siempre, anteriormente sí que ha habido novelas donde se habla de ese contacto con los senelitas, pero como nombre propio, la primera vez que aparece en una novela, en este caso del siglo XVII, es un hidalgo sevillano llamado Domingo González, que ahí lo llaman Domingo González, porque hace una mezcla entre el portugués y el español. Bueno, imaginaros que al final se coloriza tal y resulta que sí hay vida inteligente, selenitas, como sea, ¿no? Y acordaros también de la famosa, ese gran engaño lunar, ¿no? Que se habla de John Herschel en el siglo XIX, ¿no? Cuando en el periódico de New York Sun se habló de que este astrónomo, por cierto, el hijo de William Herschel, el que descubre el planeta Urano, dice que con su gran telescopio desde Sudáfrica encuentra evidencia biológica en la Luna. Y entonces él dice que esos selenitas eran los hombres murciélagos. Bueno, se generó todo un escándalo por entonces tremendo, luego se desmintió, pero por entonces sí que existía la creencia, o por lo menos gustaba creer a la gente, que por fin nuestro satélite estaba habitado. Y claro, si encima pones como autoridad a John Herschel, hasta que él los desmintió, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero estamos haciendo ciencia ficción. Imaginaros que al final se encuentra una determinada vida inteligente. Estamos hablando, evidentemente, vida antes o después se encontrará, porque si hay agua, hay muchas posibilidades de que microorganismos, virus, bacterias se encuentren. Pero si hay vida inteligente, ¿qué conflicto internacional se puede producir ahí? Me refiero no bélico, sino de propiedad de la Luna. Claro, en nuestra novela esto no lo hemos planteado porque realmente, como bien has dicho, Jesús, hace falta que haya agua, Sí. pero agua líquida. Al menos para la vida que conocemos. Y en la Luna no hay agua líquida, hay agua congelada. No sabemos de todas maneras si son bloques de hielo grandes o es hielo que está disperso por el regolito, ¿de acuerdo? Pero no hay agua líquida. Tampoco hay oxígeno, tampoco hay, o sea, no, supuestamente no va a haber vida y eso no lo hemos planteado nosotros en la novela. Y de hecho, eso de encontrar una civilización extraterrestre pues sería un tema muy interesante, pero la verdad es que no lo hemos tocado en la. Pues ahí tenés un buen argumento. Porque para una segunda. El agua está congelada, pero el agua congelada se puede convertir en líquida. Y quien te dice que congelados hay determinados microorganismos que cuando se convierten en líquida, pues vuelvan a la vida. O sea que, como argumento para personas como vosotros. De hecho, la hipótesis de la panspermia, claro, que es la aparición de la vida, no es. Lo que pasa es que lo único que hace es trasladar el problema, pero bueno, es que la vida en la Tierra vino de otros planetas por asteroides donde había hielo y donde había vida ahí congelada, y cuando llegó a la Tierra, pues esa vida pues volvió a reactivarse, digamos. Lo que pasa es que, bueno, eso solo traslada el problema de creación de la vida, ¿no?, de este planeta a otro cualquiera que no conocemos. Pero eso sería una posibilidad. De todas maneras, Jesús, sí me gustaría, no conocía ese obispo que escribió una historia sobre la Luna, pero Kepler escribió también una obra que podría decirse ciencia ficción, no lo sé, en la que mediante un sueño llegaba también a la Luna. Somnium, de 1623, un poco antes. Sí, además lo interesante es porque muchos consideran que es la obra inaugural de la ciencia ficción, porque claro, estamos hablando de Johannes Kepler, o sea que no estamos hablando de un obispo o de un escritor puro y duro, estamos hablando de alguien que conocía muy bien un poco lo que eran las leyes cósmicas. Y de hecho, en esta obra, que es una rareza dentro de la literatura, ¿no?, que tiene Kepler, sí que habla un poco de eso, bueno, por supuesto, dejando atrás la forma de transportarse hasta la Luna, ¿no?, que lo hace a través de diablillos y cosas de estas, pero hace observaciones sobre los movimientos de la Tierra desde el satélite. Entonces es muy interesante porque él mira cómo funcionaría la Tierra vista desde alguien que está en la Luna. Entonces, bueno, sí que son datos sumamente interesantes que ningún otro escritor se atrevió a formular, pues datos científicos, bueno, o a veces de casualidad, porque Cyrano de Bergerac, que como sabéis era un escritor, espadachín, en fin, un poco del barroco francés, él también se aventura a escribir una novela sobre gente que coloca en la Luna y sobre las personas que encuentra allí, y sí que
adivina, por ejemplo, la falta de gravedad que hay cuando te aproximas a la Luna. O sea, eso lo cuenta adelantándose, por ejemplo, a Newton durante unos cuantos años. Ese tipo de detalles a mí me llama mucho la atención porque, dice, ¿cómo se pudo enterar de que los astronautas, o en fin, los viajeros que van en esa cápsula hasta la Luna, hay un momento en que se pierde la gravedad, en que empiezan a flotar dentro de la cápsula? Bueno, pues eso lo cuenta ni más ni menos que Cyrano de Bergerac, que de científico que yo sepa tenía muy poco, ¿no? Bueno, son detalles. Incluso también adivinó, estamos hablando de una novela que ya tiene unos cuantos siglos, estamos hablando del siglo XVII, que ya aventura que Marte tiene 2 satélites, cuando bien sabéis que hasta 1877, con el astrónomo estadounidense Asa Hall, no se demuestra de una forma fehaciente. Y sin embargo, en esos viajes que hace a la Luna, y que también pues aventura, ¿no?, a lo de Marte, ya dice que Marte tiene 2 satélites. Bueno, no sé. Pero Jesús, si vamos al origen de la ciencia ficción y de quién trata de la Luna, quizá haya que irse mucho más atrás, ¿no? Sería Luciano de Samosata, en el 180 después de Cristo, en su historia verdadera, quien ya está, bueno, pues pronosticando que puede haber algo en la Luna, ¿no? Y haciendo esa visita a futuro, y que creo que incluso fue citado por Julio Verne como una de sus grandes influencias. Total, sí, Luciano de Samosata. Sí, además su obra se llama Relatos Verídicos, lo cual no deja de tener su cierta gracia, porque quería darle credibilidad a todo lo que hacía. Lo que pasa es, claro, él describe ese viaje a la Luna en un barco, ¿no? Al final lo convierte en una nave voladora a consecuencia de un tifón, y con el tifón pues va girando y llega hasta la Luna en 7 días, ni más ni menos, ¿no? Y allí es donde ve, y ahí sí se parece un poco a vuestra novela, porque ahí lo que ve, hay un conflicto bélico entre el rey de la Luna y el rey del Sol, con lo cual dice, bueno, voy aquí y aquí también se están dando de tortas, ¿no? Y de hecho es el primero en describir a un extraterrestre, a los selenitas. Es cuando empieza a describir a esta civilización, que además hace un detalle muy llamativo, porque les describe sin ano, sin el agujero respectivo para descomer. Y otra cosa muy interesante, lo cuento como anécdota, porque yo creo que este tipo de novelas tienen también su jugo, ¿no? Y sobre todo que hace 2000 años a alguien se le ocurriera esta idea. Dice, entre estos selenitas destacan los arbóreos, y los arbóreos se reproducen de una forma muy curiosa, porque cortan el testículo derecho de un hombre, lo plantan en la tierra y de ahí nace un corpulento árbol de carne semejante a un falo. Entonces, dices, ¿qué imaginación tenía Luciano de Samosata, que efectivamente sirvió de inspiración para otros autores posteriores? Pero es que Cyrano de Bergerac, el que te he contado antes, sirvió de inspiración para Wernher von Braun, porque el sistema de 3 módulos lo coge de la novela de Cyrano de Bergerac, otra de las anticipaciones que os comentaba antes. Así que bueno, claro que sí, cuando vas un poco tirando del hilo, nos damos cuenta de que estas novelas es verdad que le daban mucho a la imaginación, y por supuesto de científico no tenía nada, pero a veces, por casualidad, acertaban en determinados detalles, y sobre todo sí que describen cómo podría ser esa civilización, porque prácticamente todas ellas coinciden en que hay una civilización selenita, que pueden ser insectoides, que viven, por ejemplo, H.G. Wells en su novela, pues son este tipo de insectoides que viven debajo de la superficie, lo cual también llama mucho la atención, porque dice que serían incapaces de poder vivir en un planeta, en este caso en un satélite sin atmósfera. Entonces son detalles que, si vas uniendo los unos con otros, pues bueno, llama la atención, ¿no? Y sobre todo que muchos grandes científicos tipo Wernher von Braun han reconocido sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de tapujo que han leído muchas novelas de ciencia ficción precisamente para inspirarse en proyectos futuros dentro de esa exploración espacial. Bueno, pues hemos construido las casas, hemos plantado la comida, nos hemos vuelto al pasado para ver quién inició toda esta visión de la Luna, pero ahora nos vamos a ir a lo realmente importante. Tírame, Espi, la música, porque vamos a ir a ver esto quién lo paga. Bueno, pues cruzamos imaginariamente el ecuador de este siglo, nos vamos ya más allá del año 2050, año en el que está basado Guerras Lunares, la novela que nos centra, y hay que buscar un motivo económico válido para el desembarco en la Luna, porque no creo que lo hagamos exclusivamente por amor a la ciencia. Yo creo que si hay interés por parte de todas estas potencias y por parte de todas estas grandes empresas, porque recordemos que ya no es una cuestión exclusivamente pública, sino también organismos privados están en liza,
es que hay interés económico, y ese interés económico será porque habrá alguna actividad. ¿Cuál pensáis vosotros que puede ser el leitmotiv económico de esta colonización futura de la Luna? La minería. Juan Carlos. Julio. Sí, vale, pues a ver, yo como científico, yo veo la parte de llegar allí, de los experimentos que se pueden hacer, es una visión muy idealista, ¿de acuerdo? Que no se basa para nada en la realidad, tristemente. Si nos ponemos en la parte de la minería, lo cierto es que la Luna no compensa para hacer minería allí, porque aunque hay titanio, aluminio, hierro, es mucho más económico sacarlo de la Tierra. Aunque hay helio 3 y podría usarse para la fusión, lo cierto es que también hay helio 3 en la Tierra y todavía está por ver si sería más barato sacarlo en la Tierra o en la Luna. Y no hay tampoco demasiadas tierras raras en la Luna. Hay algo, pero en la Tierra también la hay, aunque esté concentrada en China. En cambio, la Luna como sitio para luego ir a los asteroides y hacer minería allí, eso ya sí que sería palabras mayores. Porque, por ejemplo, hay un asteroide que es el 16 Psyche, que tiene muchísimo hierro y níquel, prácticamente está compuesto de hierro y níquel, pero las concentraciones que tiene de oro y de platino se sospecha que son muy, muy elevadas. Tanto que si se minase ese asteroide entero, pues, bueno, el oro nos tocaría no sé cuántos miles toneladas cada persona en la Tierra, ¿no? de oro. Lo que pasa es que con lo cual perdería su valor. Totalmente, totalmente. Y al final, en la novela, más que por los intereses económicos, los distintos actores se mueven por otro tipo de intereses. Así que, Julio, entra tú a comentar esto. Yo creo que el interés económico es fundamental para la actual carrera espacial hacia la Luna, sobre todo en el caso de Estados Unidos y lo que hemos hablado antes de la colaboración con las empresas. Pero desde luego, en la Luna, cuando se llegue, habrá una ventaja comparativa para las personas con movilidad reducida. Habrá un nuevo tipo de ocio retransmitido en la Tierra con un baloncesto con canastas imposibles o tantas otras cosas que permitan que sea una estación de turismo para viajes cortos en el tiempo. Yo creo que las personas más ricas viajarán de turismo a la Luna una semana para poder luego hacerse una foto en Instagram y contarlo. Y luego, con respecto a lo que dice Juan Carlos de las motivaciones, el ser humano puede cambiar su tecnología y puede pasar de una lanza con un palo y una piedra a un rifle automático, pero siempre va a existir el odio, el amor, la envidia, la codicia, la generosidad, el honor, y todas esas cosas nosotros las hemos intentado establecer en los personajes principales de la novela. Como contábamos la semana pasada, es una novela coral con 6 protagonistas que cada uno tiene unas motivaciones diferentes y una forma de afrontar esos problemas. Y nunca hay buenos ni malos. Nosotros siempre hemos intentado que hubiera una gama de grises, pero que la forma de evolucionar los personajes a lo largo del periodo que transcurre desde el principio hasta el final y la forma de tomar decisiones siempre sea lo que ellos consideran correcto. Y en ese caso sí que lo que veremos es que cuando estén en la Luna, tanto el egoísmo como la generosidad, el valor como la cobardía seguirán existiendo, aunque vayas dentro de un traje espacial. Sí. Claro, y los países al final, en realidad, tanto en la carrera lunar que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos y la carrera que estamos viendo ahora, al final la carrera incluso de ahora no es tanto motivos económicos, sino al final son motivos políticos. Básicamente Estados Unidos no quiere perder su posición de hegemón mundial y si llega China antes al Polo Sur y establece una base allí, pues va a ser otro pasito atrás en su puesto de hegemón, ¿no? Y otro pasito adelante quizá de China. Mientras que si Estados Unidos llega, pues estará más tiempo. Los beneficios, digamos, son secundarios, ¿no? Si Estados Unidos consigue llegar ahora primero a la Luna, lo que va a suponer eso es que va a haber más aliados, se va a mirar a Estados Unidos de otra manera. Entonces son beneficios, pero no directos, son muy indirectos. Pues si me preguntáis a mí cuál es mi percepción de lo que va a ser la Luna, yo creo que va a ser una estación de servicio. Básicamente va a ser un sitio de paso, de repostaje, donde puedes comprar un sándwich para seguir andando hacia tu destino definitivo, que probablemente sea Marte, que sí que parece que tiene un poco más de infraestructura para poder crear una colonia a mayor plazo. Pero bueno, todavía queda muchísimo para eso y de hecho no sé si sabéis que Elon Musk también está proponiendo crear en la Luna una lanzadera de satélites computacionales para su nueva red
de computación en órbita, porque él considera que con cañones raíles puede lanzar desde la Luna muchísimo más fácil que desde la propia Tierra. Entonces, bueno, pues ahí hay un motivo económico adicional que el propio Musk, como bien dijo Juan Carlos, no tenía muchísimo interés en la Luna, pero no sabemos si porque ahora SpaceX va a salir a bolsa o porque se lo ha pensado mejor, pues ha puesto un ojo en el satélite y ha aplazado un poco esa llegada a Marte hasta el desarrollo completo de la Luna. Y bueno, pues se repostará en la Luna combustible por mediación de ese propelente que se obtendrá de la disociación del agua, que, como bien decía también Juan Carlos, no sabemos exactamente en qué cantidades existe, pero hay cálculos desde los 100 millones de toneladas hasta los 1.500 millones de toneladas, o sea, hay un número aparentemente que podría posibilitar ese repostaje para las naves que fueran hacia Marte. Y además se está invirtiendo ya también en una infraestructura que antes no existía, y es las comunicaciones a la Luna. Hemos visto por parte de Artemis II cómo, bueno, nos han mandado unas fotografías pues muy visibles, con una resolución y una calidad tremenda, y es que se está creando un internet satelital, por así decirlo, que nos va a hacer llegar tanto ancho de banda como 500 megas por segundo, que es más o menos la red de fibra media que teníamos hace 2 años en las casas. O sea que vamos a ser capaces de hacernos selfies, vamos a ser capaces de hacer stories en la Luna y de perpetuar la estupidez humana que tenemos en la Tierra allí, llevárnosla allí. O sea que en ese aspecto vamos a estar lo que está claro es que si la Luna es una estación de servicio, necesitará restaurantes y máquinas tragaperras, porque todas las estaciones de servicio lo tienen. Y además, lo que tenemos que pensar es que al principio, y esto lo uno con la novela de Guerras Lunares, primero habrá 20 personas, no habrá una ciudad de 200.000 personas. Y después habrá 50 y después habrá 100. Quiero decir, los primeros que vayan van a ser unos afortunados porque van a ser números muy pequeños, por lo menos durante el primer siglo de presencia humana en la Luna. Yo creo que veo ahí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, yo creo que va a ser una estación de servicio, una estación de repostaje, una estación de explotación minera y por supuesto también del helio 3 y, ¿por qué no? O sea, un lugar turístico para aquellos que se lo puedan permitir, porque como ya habrá una serie de colonias con, bueno, pues cierto nivel, ¿no?, de cultura allí, pues habrá turistas que querrán ver, aunque sea por unas horas o un par de días, aquello, con lo cual eso va a suponer bastante dinero. Pero hay 2 problemillas que no hemos comentado ahora, uno yo creo que a corto plazo y uno a más largo plazo, que sería bueno que lo analizarais, que son los lunamotos. Allí hay terremotos y los terremotos que hay allí no son tan breves como aquí. Se habla de 10 minutos, incluso de 1 hora de duración. Yo no sé si en el Polo Sur también existe esta mayor vibración que a lo mejor en otras zonas de la Luna, pero esos lunamotos es una realidad. Y lo otro es que la Luna cada año se aleja 4 centímetros, que parece poco, pero si hablamos de un proyecto a largo plazo, se va enfriando y posiblemente la habitabilidad sea también peor. ¿Habéis considerado también estos 2 elementos? Bueno, lo de la distancia de la Luna, eso es cierto, se aleja unos 4 centímetros al año, de manera que si volviésemos al Jurásico o al Cretácico, veríamos la Luna bastante más grande y sería mucho más bonita. Pero al final, en la escala humana en la que nos movemos, eso no es distancia y es totalmente despreciable. De hecho, creo que también son unos 4 centímetros lo que se separa el continente americano del viejo mundo. Porque el Atlántico sigue creciendo. Y aún así no es algo que en la escala de generación humana... Sí, se van alejando. No nos va a afectar por lo menos a nosotros. A nosotros no. Y de hecho, bueno, el que se aleje la Luna, incluso suponiendo que pasan millones de años y se aleja más, simplemente supondría un poquito más de coste de combustible, digamos, para llegar allí, pero no habría un cambio significativo. En cuanto a los lunamotos, es curioso porque en los años 70 hubo 2, o sea, durante las misiones Apolo se pusieron sismógrafos en la Luna y se detectó que efectivamente las ondas sísmicas parecían como rebotar, hacía como un efecto, alguna gente dijo como de campana, como si la Luna estuviese hueca. Y de hecho hubo 2 científicos soviéticos que publicaron un paper científico en el que exploraban esta hipótesis de la Luna hueca.
Y claro, la única explicación para la luna hueca es que fuese artificial. Es decir, si no, no hay cuerpo celeste que pueda estar hueco, no hay ningún motivo natural para eso. Luego, con los años, se descubrió que lo que ocurre en realidad es que la luna tiene muy poca cantidad de agua dentro de su material, de su regolito, mucho menos al menos que en la Tierra, ¿no? Y eso implica que las vibraciones de esos lunamotos o de explosiones o de lo que sea se transmiten durante más tiempo y están durante mucho tiempo vibrando, digamos, la luna, pero es porque está, por así decir, más seca, ¿no?, que la Tierra, mientras que la Tierra se amortigua mucho más. De todas maneras, los lunamotos, en principio, aunque duren más, no son graves porque la actividad geológica de la Luna es mucho más reducida que la de la Tierra, y eso se comprueba en que en la Luna no vemos fallas, no vemos movimientos de tierra de ese estilo, no vemos volcanes, no vemos nada de eso, solo vemos cráteres, debido a que en la Luna, como no hay erosión, no hay atmósfera, y entonces no hay agua, ni hay aire, viento, que erosione el terreno, pues los cráteres se mantienen ahí millones y millones de años, ¿no? Y de hecho ese es uno de los problemas que tiene el regolito lunar. El regolito podemos imaginarlo como polvo, como arena, pero la cuestión es que es muy diferente al polvo o a la arena terrestre. ¿A qué huele el regolito? Cuéntanos a qué huele. Pues eso lo hemos puesto en la novela como un detalle muy secundario, ¿no? Y es que los astronautas de las misiones Apolo, cuando cuando volvían de sus paseos espaciales, decían que olía como a huevos podridos, como un olor muy desagradable. Y se sospecha, aunque no se sabe a ciencia cierta, que eso podía ser porque había volátiles encerrados que al remover el regolito se liberaban y, bueno, pues recordaban a ese tipo de olores desagradables. Apolo 17, ¿no?, decía que olía a pólvora quemada. O sea, que debe haber, según también en qué momento, un olor u otro. Curioso. Sí, era difícil identificarlo. Otro punto negativo para añadir a nuestro folleto de viviendas en la Luna, que hay que acudir con un ambientador potente allí para que no huela aquello mal. No lo estamos vendiendo muy bien, la verdad. Pero bueno, vamos a enfocar ya la última fase del episodio, yéndonos un poco más allá. Vamos a plantearnos como el año 2200, 2250, donde ya existen ciudades y establecimientos mucho más grandes. Vamos a suponer que llegásemos al 1.000.000 de habitantes lunares. A mí la pregunta que me surge en ese ambiente es, tenemos 1.000.000 de personas, primero no sé si llamarlas personas o no, porque no sé si exactamente compartirían los mismos hechos biológicos que tenemos en la Tierra, como hemos dicho, probablemente sí el ADN, pero no las características fisiológicas en el ámbito óseo o en el ámbito vascular, donde probablemente tengan un lenguaje, una religión y un sistema político distinto, porque la influencia de la Tierra no sé hasta qué punto marcaría todos esos puntos, y en algún momento determinado alguien va a plantear que si no pueden volver a la cuna madre porque su organismo físico no lo permiten, ¿qué sentido tiene seguir perteneciendo y seguir llamándose a sí mismos terrestres? ¿Por qué no una luna independiente? ¿Esto va a pasar? Como un desafío total con Marte, ¿no? Para mí es una cuestión de sí, no de cuándo. De cuándo, no de sí. Podemos remontarnos a la independencia de las colonias americanas de las potencias europeas en el finales del XVIII, comienzos del XIX. ¿Puede pasar? Hombre, pues estamos haciendo un futurible que a lo mejor sí. Pero fíjate, los seres humanos tienen una variedad fisiológica muy, muy diferente en unos lugares y en otros lugares del planeta Tierra, y sin embargo producen criaturas fértiles. Una persona de raza africana o con una persona asiática pueden tener un hijo. Pasa lo mismo con otras especies animales que existen, perros de distintos tipos, gatos de distintos tipos, y sin embargo pueden procrear entre sí. La evolución de la humanidad no va a ser en unos pocos años, en unas pocas décadas, que se genere una nueva especie que sustituya al sapiens sapiens, pero mientras exista un intercambio genético, al menos entre unas criaturas y otras. Pero que la independencia de los países tendrá que ver con la oportunidad económica y el apoyo exterior. Los Estados Unidos pudieron ser independientes del Reino Unido porque Francia y España les apoyaron, y lo mismo le pasó a Bolívar cuando los otros países le devolvieron la jugarreta. Bueno. Sí, al final intereses económicos de nuevo. Claro. Y que el enemigo de mi enemigo puede ser mi aliado. Está claro. Y una pregunta, ya que estamos en la recta final, una pregunta que a más de un oyente a lo mejor le puede crear un esguince mental. La Luna está muy bien, ya lo hemos comentado, desde un punto de vista
mitológico, literario, artístico, que bien hay la Luna, que bien quedan los cuadros y que bien quedan las novelas de ciencia ficción. Pero sin la Luna, si no existiera nuestro satélite, ¿habría vida habitable en nuestro planeta Tierra? Pues esa es una de las cuestiones que se estudia mucho cuando se analiza la paradoja de Fermi, ¿no? De por qué no vemos seres alienígenas, y es por qué hay vida, ¿no?, en este planeta. Y la Luna, lo cierto es que actúa de muchas maneras que son muy positivas para la vida en la Tierra. Por un lado, sirve como de escudo, digamos, frena muchos asteroides que si no podrían llegar a la Tierra. Por otro lado, genera las mareas, que en las fases iniciales de la vida pues se sospecha que tuvo una gran importancia el hecho de que las aguas subiesen y bajasen de una forma cíclica y esperable. Si lo pensamos, también ilumina durante la noche, dependiendo de la fase y del momento. Es posible que sin Luna no hubiese vida, y una de las hipótesis... Porque regula el eje terrestre también, ¿no? Hace que nuestro eje se mantenga también estable gracias a la Luna. Por eso digo que a mucha gente le puede sorprender, pero si la Luna, por lo que fuera, desapareciera, nuestros días estaban contados. Pues podría ser. De hecho, en la astrobiología se estudia lo que es el gran filtro, ¿no? Que lo que supone es que no vemos civilizaciones alienígenas porque hay algún filtro que realmente es muy difícil de pasar, ¿no? No se sabe si puede ser el paso de unicelular a pluricelular o si precisamente la Luna es uno de esos grandes filtros. Es un satélite muy, muy extraño, tampoco conocemos demasiado, quiero decir, no tenemos solamente el sistema solar, ¿no?, para explorar, pero la cuestión es que es un satélite de un tamaño muy grande para un planeta rocoso de nuestro tamaño. Marte tiene 2 satélites que son minúsculos, Venus no tiene satélite, Mercurio tampoco, y la Tierra justo tiene uno muy grande, del tamaño aparente del Sol, además, lo cual provoca los eclipses, que además es capaz de provocar esas mareas tan grandes. Tiene una serie de características, como bien has dicho, Jesús, estabiliza el eje y por tanto las estaciones también, la suaviza, digamos. Podría ser que fuese uno de los motivos por los que es difícil la vida y por los que aquí sí hay vida. Bueno, pues con esta última reflexión nos vamos a despedir, vamos a dejar nuestra estación de servicio espacial favorita para el momento que haya que ir a repostar y a comprar algo de comida y echar unas tragaperras, como bien decía Julio. Y bueno, recomendar de nuevo el libro Guerras Lunares de Juan Carlos Plaza y Julio Envid, que es una novela maravillosa y que tiene absoluta vigencia actual y bueno, pues no puedo dejar de recomendar. Muchísimas gracias por venir y bueno, pues estar atentos a las próximas misiones Artemis y posiblemente también a vuestros siguientes libros para poder volver aquí a Mindfast a contárnoslo. Pues muchas gracias. Para nosotros ha sido un placer estar aquí y yo por lo menos me lo he pasado muy bien. No sé tú, Julio. Ha sido un verdadero placer estar esta tarde aquí. Pues estáis invitados a la próxima en cuanto queráis. Y hasta aquí el Mindfast de hoy. Hemos llegado a la Luna y más allá, preparando el terreno para poder repostar y volar hacia Marte, probablemente de la mano de nuestro patrón Elon Musk. Y bueno, Alberto Espinosa, ¿cómo te has quedado el cuerpo? ¿Qué te parece la posibilidad de salir de la Tierra para llegar a la Luna? ¿Lo ves factible? ¿Tú te irías? ¿No te irías? ¿Si te diera la posibilidad en un billete pagado? Sí, pero con vuelta. Pues si huele mal, no me quiero quedar allí. Jesús Callejo. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Te irías para la Luna? Si es gratis. Está todo pagado, está todo pagado. Nada, de hecho, se me han hecho cortos estos 2 viajes, tanto el de la semana pasada como el de ahora, estos 45 minutos. Han sido rápidos y han sido muy amenos. Así que si el viaje a la Luna es igual, me apunto. Pues claro que sí, está todo pagado como pagan con las escuchas nuestros oyentes, las buenas acciones, que estamos inmersos en esta fase de la temporada, y en este caso es la colaboración con Pupa Clown, que son payasos de hospital y al cual vamos a donar toda la actividad económica que podamos recaudar a través de la publicidad que escuchéis en vuestros auriculares. Con lo cual, bueno, pues hacer un poco de estoicismo y cuando salga un anuncio sonreír porque estáis haciendo el mundo un poquito mejor. Y ya sin más nos despedimos a la espera de la colonización de la Luna y algo mucho más cercano y mucho más urgente, que es la vuelta del gran Izuzquiza, que nos tiene en ascuas. O sea que cuento los segundos hacia atrás en cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox
o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Nadie sabe dónde, cuándo o cómo llegó el primer hombre a la Luna. Yo lo sé. Pero nuestros riseingenieros piensan que tal vez pudo ser así. ¡Somos balleneros! ¡Llevamos arpones! Mas como en la luna no hay ballenas, cantamos canciones. Somos balleneros. ¿De veras? No sabía que tuvieras título de risa ingeniero. Esto es de estúpidos. Voy a salir con este trasto a la luna de verdad. Fray, no. Esta es mi primera misión y no quiero que nos metamos en algún lío. Además, el coche va por una vía. No por mucho tiempo. Somos balleneros, lleva. Y muero haciendo lo que más amo. Vale. Ya estás en la superficie. Te doy 10 minutos. Después te aburrirás, darás la vuelta y te disculparás por haber sido tan terco. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pon la radio! ¡Somos balleneros!